Hola. Hola, Hola. hola. Santi, ¿cómo estás? Llegaste de sorpresa. ¿Qué más? Yo ¿Cómo vas? apenas estaba empezando a saludar. Perdón, perdón, perdón. Que Así es, asusté. Santi. Bien, y vos. A mí me llegó una invitación y yo la acepté. De una, así sos vos. ¿Cómo está Santi, Laura? bien, y vos. Quiero decirte que voy a tener un momento fan. A Uy. mí no me gustó ni Salserín, a mí no me gustó, no sé, o sea, yo no he sido como de ser fan de nadie. Pero de vos sí, hombre. O sea, de ¿Cómo así? verdad te admiro, me inspiras desde que te conocí. Sé que hay gente que te conoce hace mucho rato, sé que hay gente de mi círculo que incluso me dice, ¿cómo no conocías a Santi? ¿Qué es eso? Yo digo, voy a iniciar este live. Créeme que estoy hasta nerviosa, No, ay, María, yo diciéndote pues te digo que que me esto así parece... es la flor más grande. Yo no sabía que tenía, que alguien fuera tan ocioso de ser fan, pero te lo agradezco en el alma y lo pondré en mi corazón. O sea, te llevaré como mi única fan a todos lados. O sea, Oh, aquí como seguro tenés mucho. Yo te lo quería poner como en esos términos para que nos riéramos, pero de verdad te admiro, o sea, me parece muy bacano lo que haces, me parece muy bacano digamos que el momento en el que estás, porque lo que te digo, hay mucha gente que me dice, yo ya lo conocí hace 5 años, hace 10, a mí llegaste a mi vida este año y me parece muy bacano lo que he aprendido de vos. Para la gente que no lo conoce, Santi se nos va a presentar, ¿cierto, Santi? ¿Quién sos vos? yo, yo creo que es de las preguntas que más, como más complicadas, porque realmente yo siempre digo que no es mucho lo que hay pues como para decir. Yo soy básicamente, digamos, un tipo común y corriente que desde hace como 14 años me dediqué a trabajar con estos temas de desarrollo humano y básicamente lo que hago es como compartir información que para mí ha sido útil y que me ha permitido como abordar la vida de una manera más, como más bacana. Y, y como tratando de resignificar un poquito la idea que tenemos de espiritualidad, eh, o por lo menos la que culturalmente hemos como construido entre todos, de la cual yo me, digamos, me alejo un poquito y que a mí me generaba como mucho cabreo. Porque yo, Ujú. o sea, yo siempre yo me río mucho porque yo terminé trabajando en una cosa que siempre dije, yo soy poco amigo como del segmento en el que estoy Ajá. matriculado. Y no porque crea que no haya cosas buenas, sino porque creo que nos hemos dedicado mucho como al turismo espiritual, que estamos viviendo ahorita como en un mundo donde, no sé, la gente va a una charla de 4 horas y sale coach y entonces ahora es, no sé, y entonces me parece que hemos caído un poco como en ese estereotipo como de una espiritualidad superficial o como light o muy desconectada de la cotidianidad, que es el tema que a mí más me ocupa o por lo menos el que más me interesa porque yo siempre he dicho, yo no estoy haciendo ni curso ni de santo, ni de gurú, ni tengo ningún interés distinto a vivir mi vida lo mejor que pueda, gozármela lo mejor que pueda, tratando de hacer ojalá el mejor daño, el menor daño posible, porque pues no, es otra cosa que como que procuro, y también permitirme cometer mis errores y mis aprendizajes como un tipo común y corriente. Entonces, empecé este camino hace 14 años y pues en él he tenido la posibilidad de acompañar como a personas y organizaciones y, y, y ya esta faceta pues sí fue como a raíz de la pandemia, ¿no? Porque yo Sí. siempre digo, yo no era de redes, pues no, no. Hoy, mejor dicho, a mí cada vez me da Segui- como más risa a mí mismo, porque yo digo, o sea, definitivamente pues la lengua es el látigo del culo, o sea, aquí terminé yo de live en live y haciendo un poco de cosas de las que me burlaba y de las que me sigo burlando, ¿sí? Lo que pasa es que ahora también me incluyo a mí en la burla, porque evidentemente sí me da risa de mí mismo, sin duda. Pero si lo miramos por el lado amable, hay también cosas muy bacanas que hacer aquí, Espectacular, sí, mucha gente sí. con quien conectar, es una forma de llegar a muchísimas personas con tu mensaje. Yo me río mucho con Santi porque así como lo ve, yo me identifico además con vos porque hablamos grosería, lo que pasa es que a mí la gente pues no me las escucha acá, pero a Santi sí se las van a escuchar. Yo te censuro. Voy a tratar de Y estar pulido, ¿no? Voy a procurar, no, no estoy te preocupes. estoy en un proceso de mejoramiento que pues me ha rendido poco, pero vamos a ver Bueno, cómo sale hoy. Santi, tenés muchas fanáticas por acá estaban diciendo, listo. Yo te quiero hacer una pregunta con la que quiero iniciar como este live y es,
¿Por qué Santi llegó a esto? Digamos que esto no es una entrevista, no te va a hacer una entrevista personal, que no, que hablemos de lo que es desmitificar la espiritualidad. Yo no soy experta en el tema, Santi tiene más camino, no está buscando la iluminación como nos dijo, o si la estás buscando Santi, estás queriendo Mm, vivir. no, pues, sabes que, y también podemos hablar un poquito de eso, que esa es otra cosa. La iluminación no tiene nada más que, no significa nada distinto que prender la capacidad mental de comprender el porqué de lo que sucede. No tiene nada que ver ni Listo. con elevarse, ni con el más allá, ni con superpoderes, sino la persona iluminada es aquella que comprende y por ende aquella persona que dejó de sufrir, no Pero que espérate, camina sobre las aguas ni que vuela. no, no te me vayas por allá tan adelante, Perfecto, para que listo, ahorita está bien, hablemos de espiritualidad y ya después de hablemos súper. de los iluminados. ¿Estás aburrido? ¿Qué pasó? Porque yo entiendo que muchos vamos a buscar la espiritualidad como un camino para ser más felices, ¿cierto? Como para comprender. También muchos llegan por moda, porque lo que estabas diciendo ahorita, porque nuestra sociedad entonces entra como en ciertos estereotipos, entonces confundimos la espiritualidad con hacer yoga, con meditar, con profesar una religión, con profesar también una creencia, un dogma. Entonces, ¿qué le pasó a Santi que dice, hey, yo me voy a ir por este camino para ahora poder estar hablando de eso? Mira, yo llegué a un, digamos, como a un punto de saturación en mi vida, eh, digamos, a una edad relativamente temprana, a mí eso como, me pasó como a los 24 años, donde realmente no me pasa una sola cosa, sino que eh, fueron como un cúmulo de cosas que sentía yo, como de un profundo desasosiego, una sensación de mucho vacío, mm, y unos resultados en mi vida que claramente me mostraban como señales de alarma, es decir, Ujú. relaciones muy tormentosas, eh, desmotivación en el trabajo, a pesar que tenía un trabajo soñado, el que mucha gente quería. Adelante, ¿qué ibas a decir? Y uno no es muy joven como para decir, hombre, me siento muy vacío. Yo te estoy haciendo preguntas mundanas que a mí Sí, me salen, ¿cierto? no, lo que Como te quiero pues decir tengo es, 25 años, normal, todos mis amigos sufren de tusa, solo que a mí me dio una tusa por la que me preocupé más, me dio sí, algo por y lo que... yo creo que yo le empecé como a correr mucho a la vida, desde muy chiquito fui como metido a viejo, entonces yo por ejemplo empecé a trabajar a los 18 años. Entonces cuando mis compañeros o mis amigos estaban en segundo semestre, yo tenía trabajo de saco y corbata de tiempo completo, de 7 a 6 de la tarde en una compañía de financiamiento comercial y después me iba a estudiar por la noche. Eh, y, y también creo que por mi forma de ser, digamos, un Listo. poquito existencialista y probablemente un poco dramático, pues todo le ponía como un poquito más de tiza de lo que tenía en ese momento. Y, y eso me llevó como a tener, digamos, mi confrontación fue que aparentemente yo estaba teniendo o estaba siguiendo el camino que me han dicho que de lo que era una vida bonita o exitosa. Es lo que te decía, tenía un trabajo bueno, me pagaban bien, eh, en su momento tenía una novia chévere, pues que me dejó por motivos obvios, y todo eso me llevó a mí como a saturarme. Alguien puede decir, ¿por qué pendejada? Pero el punto es que yo llegué a pasarla bastante mal y a sentirme muy, muy desesperado. Mm, y creo que ese momento me permitió agachar un poquito la cabeza y bajar un poquito la arrogancia y bajar un poquito la soberbia de creer que yo sabía cómo vivir y reconocerme y poderme reconocer a mí mismo que la información con la que había vivido la vida pues no me estaba trayendo nada satisfactorio, porque hay una cosa y es que nosotros no aprendemos sin saturación, ¿sí? Ahora, los estados de saturación son totalmente personales, es decir, una persona se puede saturar con muy poquito y no sé también si has visto en la vida que hay personas que con situaciones que uno diría, pero ni con eso tuvo, ¿sí? Ujú. Hay gente que no se da ni por notificada, ¿de acuerdo? Entonces, pues Estamos hablando de saturación como cosas de por malestar y las de que sufres, sufrimiento, por las sufrimiento, o que sea, sufres. exacto, o sea, para mí un estado de saturación es cuando uno dice estoy mamado de sufrir, o sea, cuando uno dice ya no puedo más, hasta aquí. Ese Ujú. hasta aquí es lo que te digo que es relativo, probablemente el mío no sea igual al tuyo, pero yo llego a ese punto como a los 24 años y una persona que quiero y que admiro y que respeto mucho me habló de un taller, ese taller se Ujú. llamaba El Viajero Interior. Yo he sido un gran detractor de los talleres, de los maestros, de las personas que hacen live, es decir, de todas las personas que hacen lo que hago yo. Yo no puedo con eso. Entonces, me acuerdo que le dije, ¿usted me está hablando en serio?
a Me mí dijo, Santiago me está "Mm, proponiendo ese tipo de cosas. no, y sobre todo de quien venía, por lo que te digo, era Ah, un tipo que digamos que yo respetaba mucho, y como que no me cuadraba, y me decía, ujú, mire hermano, si no hubiera sido por eso, yo no sé dónde estaría. Y yo estaba tan desesperado que dije, bueno, pues no había como mucho de vamos. dónde coger. Me acuerdo que el valor del taller era lo mismo que valía el arriendo del apartamento en el que yo vivía en Bogotá en esa época. Y yo tenía 24 años, trabajaba desde los 18 y no tenía, y ganaba muy bien, pero no tenía plata para pagar el mes siguiente. Entonces ya te imaginarás lo que era mi vida, ¿sí? Es Ujú. decir, una vida desordenada, eh, entraba uno y se gastaban tres, entonces todo eso. Pero fue tal el desespero que dije, bueno, pero ¿para qué arriendo si yo no quiero? Yo no estoy teniendo con muchas ganas ni de vivir, ¿sí? Ni ahí ni en ningún lado. Ujú. Entonces yo me fui para allá como un recurso muy desesperado, de alguna manera, y creo que esa postura de derrota ante la vida me permitió que la información me atravesara de una forma muy profunda. ¿Sí? Yo siento que en ese momento como que fue un momento fértil en mi vida porque estaba derrotado, porque no fui a pelear con la información, fui más desde esa postura de decir, bueno, ojalá esto me sirva. Y para mí, la claridad que me trajo esta información fue impresionante porque fue como una comprensión muy profunda del porqué de todo lo que pasaba. Y lo primero que te pasa es que cuando tú comprendes ya dejas de estar desorientado, porque entiendes tus resultados como efectivamente una consecuencia lógica de tu forma de ser. Entonces, por primera vez yo me di cuenta que, que mi vida dependía de mí, ¿sí? Que yo no era una víctima del planeta ni de caprichos divinos, que no es que me hubiera faltado suerte, que no me faltaban capacidades, sino que probablemente mi atención y mi energía nunca habían estado en el lugar adecuado. Y desde ahí empecé ese camino, como digo yo, digamos, encontré una escoba y vi dónde estaba el mugre, un mugre que yo pensaba que estaba en el mundo, pero que esta información me mostró claramente que el mugre del mundo era el que ponía yo sobre él. Eh, y empecé este proceso como de trabajar conmigo, y en la medida que fui trabajando conmigo, pues gente como a mi alrededor empezó como a preguntarme, ¿Qué ¿sí? estás Como que me haciendo? vean distinto, vos hiciste, ¿sí? Entonces, desde mi casa, por ejemplo, yo creo que Ajá. el primer cambio lo sintieron pues, mis hermanas y mis papás, que empezaron a ver como actitudes diferentes. Entonces ellos quisieron ir también después a este taller, y después amigos, y después yo lo que quise fue compartirlo con otras personas. Me fue a ir a Cali, entonces quise llevar el taller a Cali, Ujú. y por mucho tiempo me dediqué a ser digamos, un servidor en el taller. Ujú. Yo barría el salón, recogía el facilitador, hacía el mercado, es decir, por allá Un atrásito, secretario. y feliz y dichoso. Y sin darme cuenta, después, con el tiempo, lo que entendí es que yo lo que estaba haciendo era formándome, y más adelante, cuando me invitaron así, digamos, formalmente me quería como entrenar en poder hacer esto, pues yo tenía el trabajo como adelantado, de oír como las respuestas de la gente, del proceso de lo que había, y, y resultó que al parecer era el lugar como donde la vida me necesitaba, no el que yo quería, que eso es otra cosa, porque o sea, este no era mi sueño, no, yo no Ajá. es que diga, ay, o sea, me fascina, de hecho es un trabajo eh, que a mí me enfrenta con muchas cosas que se me dificultan, ¿sabes? Es decir, yo tengo una habilidad para expresarme y para transmitir información, y en eso sí, pero a nivel personal, ya digamos, más allá del rol de facilitador, es decir, la persona que se viste este papel, eh, para mí esto representa enfrentarme a muchas cosas que se me dificultan muchísimo. Y entonces después también entendí que precisamente por eso era el lugar que yo necesitaba para poder aprender y para poder integrar todas esas cosas que yo no había querido ver o con las que tanto había peleado en la vida. Y de eso llevo 14 años, digamos ya, tratando de no luchar con las personas ni con el planeta, sino conmigo mismo para vencer mis limitaciones. Y en la medida que lo he ido logrando, pues he ido aprendiendo como a vivir un poquito más sabroso, equivocándome, por supuesto, y como una persona común y O sea, corriente. Es decir, vivís bueno, que es el propósito, o sea, que es lo que todos estamos buscando en este planeta Tierra. sabes que yo digo que la mayoría, hoy en día la mayoría del tiempo sí, y sobre todo sobre todo soy consciente que cuando vivo maluco es por mí. Sí. O sea, no es que iba bueno todo el tiempo, porque lo que te digo, yo no soy ni un iluminado, ni ya logré un estado de conciencia superior, no, pero por lo menos la atención siento que va al lugar correcto cuando las cosas no están bien.
Ujú. Sí creo que en mí se logró algo irreversible y es que yo entienda que esa tensión es conmigo, que ese malestar lo genero yo y que de alguna manera la vida me está mostrando mis dificultades para comprender ciertas cosas. Y en la medida que uno integra eso y lo vuelve como una forma de vivir, la vida se hace más amable para uno y para los que están alrededor. Ahora, por supuesto, una cosa es tú ser elocuente en un live o dictando un taller y otra cosa es el día a día, que es lo que yo le digo siempre a la gente, es que mi taller no es este. Mi Ujú. taller es mi matrimonio, mi taller es la crianza de mis hijas, mi taller es lidiar con mi temperamento, con mis dificultades, eh, con todo eso que es lo que vine a aprender a este planeta y que hoy en día entiendo que para eso estoy aquí. Entonces, pues procuro hacer ese trabajo con amor. Listo. ¿Mm? Ahora, después de la historia, ahora Santi les va a contar de los talleres, porque Santi es facilitadora, hace unos talleres espectaculares, pero ese momento publicitario. Sí, más adelante. Santi, ¿qué es la espiritualidad? En palabras, y yo te invité precisamente para este tema porque por lo Sí, terrenal que hablas, porque me gusta que lo centras mucho, o sea, que es muy tranqui. sí. Para mí la espiritualidad es el arte de vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Es Listo. decir, en ese orden de ideas es totalmente terrenal. Es Porque eso es lo terrenal. otro. Si nosotros somos seres terrenales, es decir, si estamos viviendo esta experiencia encarnada como seres humanos, quiere decir que nuestro aprendizaje está aquí, no está en el más allá. Si Ujú. estuviera, si fuera en el más allá, entonces seríamos seres de otra dimensión, pero somos seres de carne y hueso, es decir, necesitamos nuestro instinto, nuestro cuerpo, nuestras limitaciones biológicas, físicas y nuestra ignorancia para aprender. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con la capacidad de trascender esas limitaciones para que nosotros logremos reflejar lo mismo que vemos en el universo, Lala, y es que todo funciona. Lo único que no funcionamos somos nosotros, de resto todo está en orden, ¿sí o no? Entonces, la espiritualidad para mí es el arte de entender que nosotros somos parte de eso, no el centro de eso, sino una parte, Ujú. que es otra cosa que me parece que es importante. Yo creo que la espiritualidad nos ubica, nos recuerda que tenemos un amo. ¿A qué me refiero con que tenemos un amo? Que nosotros no somos el centro de la creación, que Ujú. existe, digamos, una inteligencia superior que se expresa en todo. Y yo a la gente siempre le digo, cuando la gente me dice, es que yo no creo en Dios, es que yo es que en Dios no hay que creer. Para mí creer en Dios es no sé, de neandertales. Uno no necesita creer en Dios, ¿sí? Es evidente que existe algo más grande que nosotros, no es una creencia, es desde la verificación, es decir, simplemente coge los datos científicos y mira el tamaño del universo, simplemente, o sea, métete en Google y busca un video que te dé una escala del tamaño del universo y nosotros, si uno viendo eso, uno dice, hombre, si no Yo existe algo soy, más grande, pues es que nosotros técnicamente ni existimos. además yo soy un pobre pendejo por Pero acá además, preocupado. pero pues de este tamaño, pues es que, pero además mira esto, nos ha tardado 150.000 años poder llegar a Marte. Entonces, llegamos hace 2 meses y Marte es al lado. ¿Sí me entiendes? Eso es como decir, esto es ahí. Nosotros del Aquí. universo no sabemos nada. Entonces la Ujú. espiritualidad nos recuerda también que nosotros somos parte de eso, ¿sí? Que somos una expresión de ese universo y que efectivamente el trabajo tiene que ver con la vida que cada uno vive. Entonces, la idea que yo tengo de espiritualidad es que nos permite reconocer en nuestra experiencia y en nuestra realidad el lugar perfecto para incorporar nuestros aprendizajes. Entonces, yo no entiendo una espiritualidad ligada al más allá ni a seres, no. Sí, Yo entiendo una ni a espiritualidad meditación, aquí, ni a yoga, ni a cero, piedras, ni todo eso, cero. ni a creer en religiones, porque eso es algo muy, o sea, el que le guste bacano, acá respetamos todos. Total, no, es que no hay rollo. Además, porque entre otras cosas te vas a dar cuenta que las religiones todas hablan de lo mismo y Sí, también hablan de esto. El sí, problema de las religiones no son las religiones per se. El problema de las religiones son las interpretaciones porque además cada uno interpreta con lo que tiene adentro. ¿A qué me sí. refiero que yo interpreto con lo que tengo adentro? Que si yo soy cirujano y tú me pasas un bisturí, yo entiendo que eso es una herramienta para operar. ¿Me sigues o no? Sí. Pero si soy un delincuente y me pasas un bisturí, es una herramienta para atracar. Sí. Entonces, la religión es una herramienta, es Ujú. un dedo que apunta todas además hacia el mismo lugar, ¿de Hacia el acuerdo? amor. Todas las prácticas además que mencionas, el yoga, la meditación, la oración, sin importar cuál sea, todas apuntan a que nosotros recordemos esa conexión. Ujú. Porque
digamos que la espiritualidad se encarga, cuando te digo de ubicarnos, es de entender que nosotros somos parte del universo y estamos conectados con él, porque gran parte de nuestro sufrimiento y de nuestras dificultades parten de esa sensación, es decir, de la idea de separación y de pensar que nosotros no estamos conectados ni con el otro, ni con el planeta, ni con el universo. Ujú, Entonces, este discurso, que yo simplemente lo digo de una manera parroquial, no es distinto a lo que puedes oír de un cura en la misa, porque ujú. hablan de lo mismo, ¿sí me entiendes? Porque Jesucristo vino, eso fue lo que nos vino a enseñar, que 2000 años después no hayamos podido entender es otro cuento, porque definitivamente pues somos de malas para pensar, y nuestros resultados lo evidencian, es decir, o sea, si nosotros vemos nuestros resultados como especie, probablemente lo que no nos podamos sentir más orgullosos es de nuestra capacidad de análisis. ¿Sí? Es decir, seguimos fabricando armas, seguimos dándonos en la jeta, en los partidos de fútbol la gente se sigue matando, creemos que un político, un modelo es correcto, el del otro es equivocado, es decir, en eso realmente seguimos pareciéndonos mucho a los primates, ¿sí o no? De hecho, si lo Pero la pasamos información es la misma. a este tema que yo trato, que es la alimentación, incluso hay discusiones por eso. Yo siempre digo, no hay verdades absolutas, cada uno se queda con lo que mejor le parezca y estoy abierta siempre a aprender. Pero entonces el que es vegetariano, entonces acusa al otro, el otro acusa al otro y así nos vamos yendo como Con si, toda, si exacto, nosotros tuviéramos la razón, ¿cierto? exactamente, tal cual. Hablemos de el, hay dos cosas que quiero que le digas a la gente porque digamos que lo de la espiritualidad has mencionado los resultados, ¿cierto? Esos Sí. resultados muchos nos llevan al sufrimiento, que es ese que nos hace despertar, digamos, no siempre, pero que nos hacen ver, hey, algo está pasando porque yo no estoy obteniendo en mi vida lo que yo quiero. Eso es a lo que te refieres con resultados. Entonces me gustaría que lo explicara, no que, bueno, sí que lo expliques. O sea, Lo del como sufrimiento, sí, o sea, y ¿te refieres a resultados, eso? porque entonces yo veo Sí. sufrimiento y esos son los resultados, pero eso no es lo que quiero, pero quiero otras cosas, pero no estoy haciendo las cosas que debería para obtener los resultados que tengo. Cuando yo hablo de los resultados es la realidad en la que cada uno vive. Es decir, Exacto. ¿cuáles son mis resultados? La relación de pareja que tengo, los Y hijos no que es el tengo. otro, es No, no, que no. yo, pues, Es que ese es un exacto, que yo resultado llegue a ese mío. punto. Ajá. El tema es que nosotros vivimos endosándole esos resultados a una cantidad de factores externos. Es decir, entonces mi relación no funciona porque por mi pareja. Mis hijos porque en el colegio se los tiraron. Mi negocio porque la pandemia, pero antes de la pandemia había otra excusa, ¿sí? Ujú. Por el gobierno, por los impuestos, por este país, por el vecino, porque Dios me hace bullying, porque soy Capricornio, porque escogí, porque se me quebró el cuarzo, o sea, nosotros, yo siempre digo que si hay una habilidad que tenemos es la capacidad de argumentar y de defender la mediocridad en la que vivimos. A mí eso me Ujú. impresiona, es decir, la capacidad narrativa que tenemos los seres humanos para normalizar el malestar es impresionante. Ujú. Entonces, lo que hemos hecho para poder defender nuestra mediocridad es decir que eso es normal y que Ujú. los seres humanos somos así, es decir, inconformes, egoístas, vacíos por naturaleza y que vivir maluco es normal. Cuando uno dice, pero ¿por qué va a ser normal si todo de lo que es observable, vuelvo a lo mismo, si todo funciona y si en todo era armonía, ¿por qué lo normal va a ser esto? Cuando para Ujú. mí claramente es decir, uno abre y tú ves un paisaje y lo único anormal es por donde pasamos nosotros y la forma como nos comportamos nosotros y las profundas contradicciones en las que vivimos nosotros. Entonces, cuando me refiero a resultados, es entender que la realidad en la que cada uno vive es generada por la información que hay en nuestra mente. Esa es una cosa que es muy jodida de ver y que mucha gente se niega a ver, ¿sí? Hay mucha gente que llama eso positivismo tóxico, Sí. ¿sí? Porque efectivamente es más cómodo la idea de la victimización, es más cómodo, digamos, la idea de pensar que nuestra vida responde a caprichos o a designios divinos prescritos. Mientras nosotros nos sigamos imaginando, Lala, que Dios es un titiritero, caprichoso, ¿sí? Que lo único que hace es acomodadamente a unos darle mucho y a otros muy pocos, pues tendremos la excusa perfecta para vivir como un culo y decir que eso es lo que nos tocó, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando yo entiendo que mi realidad lo único que hace es darme información de lo que me gobierna a mí, entonces yo entiendo que tengo una responsabilidad, una incidencia y me puedo reconocer como un creador de mi propio destino y de mi propia Ujú. realidad. Y ahí es cuando se da este trabajo de poder renunciar a cambiar lo que hay afuera y empezar a
redireccionar la energía a hacerme cargo de mí mismo. ¿Mm? Algo muy importante que quiero aportar ahí es que cuando Santi se refiere a creador es que yo soy el creador, pero no desconozco que hay una fuerza más grande que yo solamente soy un pedacito minúsculo, porque también siento que eso es muy mal interpretado. Entonces ahora, digamos que cuando dices somos dioses, entonces porque yo creo, pero entonces no, esta se cree pues, No, 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 entonces, y yo no, y cuando digo que somos creadores, ¿sí? Es que nosotros creamos nuestra realidad. sí, 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 No, no digo que seamos dioses, somos no, dioses, exacto, exacto. Mucha gente lo interpreta como somos dioses, ese no es el punto que no, no, queremos no, tocar. cero, Hay un Dios cero. creador o en la energía que crea cada uno y nosotros somos los creadores de nuestro destino. Claro, pero entonces mira esto, es que si de alguna manera, volvamos al Dios desde la creencia, es altamente contradictorio que yo crea en Dios y no crea en mí. Uh -huh. Si yo soy una creación de Dios, entonces ¿será que yo soy lo único que le salí chueco? A mí me parece que ahí también hay Uh una -huh. contradicción, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ahí es donde te digo que mientras nosotros no hagamos ese proceso de asumirnos a nosotros mismos, de asumir nuestros resultados, vamos a seguir siendo un problema para nosotros, para los demás y para este planeta, como lo hemos venido siendo hasta ahora. Santi, hagamos un paréntesis, porque yo Sí, tengo que contar una historia adelante. que la gente, digamos que, para integrarlo. Resulta que, listo, los resultados, a mí me gustan los resultados de mi vida, no todos, pero digamos que he ido en una constante búsqueda. Y entonces yo decidí hacer un taller con Santi. Santi, lo que me dio, porque entonces yo dije, bueno, voy a analizar mis resultados, empecé a hacer el taller contigo y básicamente yo no entendía qué me pasaba porque yo entré como en una crisis existencial. O sea, yo decía, somos una cagada, que vinimos, qué montón de cosas, siempre asumiéndolo desde mi responsabilidad, pero sí siento que es una historia que me parece chévere compartir para que las personas, porque pensamos que el camino de la espiritualidad es un camino recto, o sea, que si yo ya voy en la búsqueda, he aprendido, digamos que sé cositas, sé resolver mejor los problemas, sé enfrentar mejor las cosas, puedo pensar diferente, pero entonces yo llego y, y empiezo tu curso por curiosidad, no pasaba nada, digamos, Ujú. quiero aprender de Santi, que he escuchado, y digamos que le voy a poner un término que no sé cómo lo vas a tomar. Yo sentí como una especie de depresión, Santi. O sea, yo decía, ¿qué me está pasando? ¿A qué vine yo? Eh, Ujú. me confrontaste bastante, ¿me entendés? Me Ujú. confrontaste con todo lo que yo sabía, entonces como que, de hecho, por eso te quise invitar, porque yo dije, es una persona que llegó en un momento en donde yo estaba bien y aún así entendí que uno puede estar siempre mejor, que aunque uno cree que está bien, entonces es muy conformista con lo que tiene en esa vida porque piensa que es lo normal, que estas Ujú. cosas pasan por ciertas cosas. Entonces me parece chévere como integrarlo ahí, que la gente comprenda que es un camino, Sí. que yo, aunque crea y esté creando mi vida todo el tiempo, pues todas esas cosas van cambiando. Es que me perdí un poquito, seguí. Me No, no, pongo no, nerviosa. no, pues es que es tal cual como lo dices, porque básicamente la idea es aprender de alguna forma a desafiar nuestras propias historias. Porque lo que dices es bonito. Cuando nosotros generalmente decimos es que yo tengo una vida buena, es que de alguna manera hemos normalizado vivir maluco, Ujú. ¿sí? Hemos normalizado, no sé, contaminar, hemos normalizado vivir con ansiedad, con angustia, hemos normalizado la agresión hacia el otro, hemos normalizado la interferencia en los aprendizajes del otro. Todo eso nos parece normal y lo hemos solucionado con el rótulo es que yo soy humano, Ujú. ¿sí? Es decir, como, o sea, ¿y eso qué significa? ¿Sí? De hecho, ahorita hay una cosa que está muy de moda y oigo mucho en las redes, y es el tema de no mente, solo corazón. Sí, pues puta, ¿ustedes nos la dieron de adorno o qué? Es decir, o sea, pues es que no sé si te has dado cuenta, es como si fuera un movimiento, ¿no? O sea, siéntelo, siéntelo. Y yo digo, pues puta, ¿cómo así que siéntelo? ¿Sí? Y entonces con el cuento de siéntelo, no pensamos, no racionamos y no comprendemos y no entendemos el porqué de lo que pasa. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que mientras no haya un proceso de comprensión, vamos a seguir sintiendo lo mismo porque no sabemos por qué sentimos lo que sentimos. Entre Porque otras te cosas, siento porque que eso me pasó a mí, o sea, era como yo estoy tranquila y empiezo a hacer el taller con vos y empiezo a cuestionarme, yo a qué me levanto, yo a qué vine, pero yo estoy bien. De hecho, es algo que no manifesté en las redes, la gente acá se está enterando, pues porque yo siempre les digo, uno acá no cuenta como todo, estamos chéveres, estamos de pronto compartiendo otro contenido, también les cuento cuando estoy triste, todo eso, pero era una cosa
que me abordaba más grande, era porque, Ujú. de hecho, Santi, ¿sabes qué? Te voy a confesar, yo dije, ¿yo para qué empecé a hacer ese taller? Sí, pero esa sí Yo, te la entiendo porque yo esa la he hecho 20, o sea, yo he yo dicho ¿para 20 qué veces, hice ese yo por taller? qué fui allá. Yo también Ajá, es que o sea, la ignorancia es bendición, porque además de alguna manera, digamos, vivir anestesiados es cómodo, ¿sí? sí, Es decir, claro, vivir dormido es cómodo porque mientras yo mantenga esa postura, eh, digamos, la víctima tiene la ventaja de la inocencia. Es decir, sí soy una víctima, sí no me puedo hacer cargo de mí, pero soy inocente. Y esa sensación de inocencia es bonita, ¿de pero acuerdo? La en otra, derecho no funciona así, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, en cambio acá sí, entonces yo lo ignoro, entonces esa es mi excusa, y es pero culpa de además mis papás, en de la mi vida trabajo, tampoco, en la vida ¿no? tampoco, porque en la vida tampoco, es decir, tú puedes decir, yo ignoro la existencia de la gravedad, pero eso no hace que no te caigas del balcón, es decir, si te tiras del balcón te quiebras el culo. Sí, la ignoro, pero además no, todos estamos sujetos al funcionamiento de la ley del universo. Entonces, ahí es donde te digo que mientras no hayan procesos de comprensión y mientras no entendamos desde dónde nosotros generamos la realidad en la que vivimos, lo único que va a pasar es que los resultados de nuestra vida se van a repetir, que eso es una cosa que nos vive pasando, ¿sí? Como esta sensación permanente como de no avance. Entonces Sí, hacemos y logramos cosas y nos sentimos orgullosos de huevonadas. Entonces, no sé, de tener 3 pesos, de terminar de pagar la casa, de Santi, cambiar los el chécheres, carro, por favor, el tenés puro, la sí, palabra no, chécheres. pero es que son puros anestésicos, ¿sí? Y pensamos que la vida es eso, entonces, ¿qué es una vida buena? Pues una vida llena de chécheres. Lo que Sí, tengo carro, y ojo, porque los chécheres son todos, los hijos, la señora, entonces es como si viviéramos chuleando una cantidad de cosas que en el fondo se ven bonitas en Instagram, pero que no nos saben a nada. Y ujú. entonces no nos hemos terminado de chupar un bombón y estamos buscando el otro. Y creemos que la vida es eso, ¿no? Y vamos pasando por la vida, y sobre todo cuando tú vas cumpliendo ciertos hitos, entonces como tú dices, oye, bien, no sé, me va bien, chévere, la gente me quiere, mi trabajo es valioso, 100.000 seguidores, chévere, bacano, puta, pero yo me he cuestionado en el fondo, aparte de eso, ¿qué hay aquí también adentro? Santi, además porque de hecho yo como tú he sido una persona que se cuestiona mucho desde siempre. Entonces digamos que yo vivo y de hecho yo me río de mí misma porque yo digo, yo no sé si yo soy muy reflexiva, pero yo estoy buscando siempre respuestas, sobre todo de nuestra existencia en este planeta, que es curioso, o sea, Ujú, como en serio a qué vinimos, vinimos a hacer tanto daño, porque somos tan nocivos ¿sí o con no? nosotros mismos y con otras personas, cuál es el propósito de cada uno y no Ujú. estoy hablando de un propósito que yo tengo que encontrar para lograr mi grandeza, sino, hey, ¿a qué vinimos, hombre? Que ha pasado tantos años y para que no evolucionáramos y que entonces, yo me he cuestionado mucho eso, digamos que hay momentos en donde uno dice, ay, bueno, voy a vivir tranqui, no me voy a preguntar tantas cosas, y llega al taller y le están preguntando, yo me hice el enneagrama, voy por otros, porque la Okay. verdad me gustó mucho, pero sí dije, me quiero dar un espacio para interiorizarlo, la última clase para mí fue, te amo, Santi. Entonces, como que yo también he sido una persona que se cuestiona mucho y siento que a veces el camino como que, yo todo lo que he hecho pues y nada, ¿me entendés? Sí, Como que yo siento que también, trayendo al live, siento que también hay mucha gente que ha emprendido un camino sí. y que digamos que para llevarlo a eso de la iluminación que hablabas ahorita, esto no va a acabar, o sea, hasta que yo me vaya de acá y posiblemente regresaré en otro momento si es que todavía me faltan cosas para aprender y el sufrimiento, como le dice ahorita, bueno, no lo has dicho en el taller, es una herramienta pedagógica para enseñarlo. Mm, Si algo me está doliendo es porque hay algo ahí que tengo que aprender, sí. mejorar, ¿cierto? Y lo bonito, y por eso yo hablo tanto de la comprensión, es cuando nos damos cuenta también que ningún paso que hayamos dado en el camino ha sido inútil. Es decir, todo lo que nosotros vivimos es necesario. Y eso es bien bonito de entender porque nos permite estar en paz con nosotros mismos. Entonces, digamos que hay un momento de choque inicial cuando uno se da cuenta que la realidad y la idea que yo tengo de mí no coinciden, y eso puede ser duro. Pero al mismo tiempo, cuando yo entiendo que efectivamente la vida y el resultado de mi vida y lo que yo he vivido ha sido fundamental para mi comprensión y que nada de lo que ha pasado en mi vida ha podido ser distinto,
¿sí? Entonces yo puedo estar en paz con mi historia y en vez de castigarme y de joderme por eso, lo que puedo decir es, agradezco por mis equivocaciones, agradezco por todo lo que ha sucedido en mi vida, porque gracias a eso hoy estoy pudiendo entender lo que estoy pudiendo entender hoy, que probablemente no es lo mismo que pueda comprender mañana, porque en la medida que nosotros vamos trabajando y nos vamos haciendo cargo de nosotros, la capacidad de comprensión es mayor. Y esa capacidad de comprensión se verifica a través nuevamente de los resultados. ¿Por qué? A mayor comprensión, menor sufrimiento. Entonces la vida se vuelve más fluida porque nosotros dejamos de hacerle resistencia a la vida. Y cuando hablo de dejar de hacer resistencia a la vida, no es que nos echamos a rascarnos las pelotas. No, es que ahí donde la vida me necesita, hay un profundo compromiso conmigo a dar lo mejor que hay en mí. ¿Por qué? Porque renuncio a querer cambiar la vida, porque me dedico a comprender por qué estoy ahí y entiendo que yo juego un papel fundamental ahí donde estoy. ¿Y cuál es ese papel ahí donde estoy? ¿A qué me refiero con eso? Como hijo, como esposo, como amigo, como trabajador, como ciudadano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entendemos eso, lo que decimos es, hey, hay una cosa interesante y es, si yo estoy aquí es por algo. En, en este planeta no sobra nada. Es decir, un árbol está cumpliendo una función fundamental para el planeta. Nosotros los seres humanos también tenemos una función fundamental para el planeta que desconocemos y es la función de ser medios a través de los cuales se puedan proyectar las virtudes del creador a través de nosotros. Es decir, nosotros somos los custodios que deberíamos estar velando por la armonía en este planeta, ¿sí? Ese es un trabajo que no estamos haciendo. Ahora, el no hacerlo genera los resultados catastróficos que estamos enfrentando. Esos resultados catastróficos que estamos enfrentando son los que nos permiten identificar la necesidad de transformar nuestra conducta. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, entonces finalmente lo que está mal, más que estar mal, ¿sí? Es un proceso pedagógico. La pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque además es individual, es ¿qué tanto malestar necesito yo en mi vida para aprender? Y ahí es donde te digo que el estado de saturación es totalmente individual. Entonces hay personas que necesitan, no sé, o una enfermedad, o que se les acabe su relación de pareja, o una infidelidad, o una quiebra, o una depresión, o qué sé yo, o simple y sencillamente llega un momento que digo, no más, porque no necesito llegar allá para decir que quiero vivir una vida diferente, que me gustaría vivir mejor conmigo, que mis días tuvieran más sentido, ¿sí? Entonces, se vuelve un trabajo y un compromiso que podemos además hacer con amor, porque lo otro que hemos asociado erradamente es que la espiritualidad tiene que ver con darnos palo. Entonces, yo no sé si te has dado cuenta que hay como dos vertientes. Una, de la gente iluminada que empieza a hablar raro, y entonces empiezan a usar términos y a poner voces y se llenan de maricadas y de meloserías que en particular son las que a mí más se me dificultan, las que claramente me muestran que mi nivel de conciencia es muy bajo, porque con esos seres yo tengo muchas dificultades, ¿sí? Y es toda esta parafernalia espiritualoide y entonces las voces y las cosas y esa melosería de mí que yo no puedo con eso, ¿sí? Mejor dicho, el día que yo pueda con eso, yo me voy Ya, despidiendo porque yo digo, bueno, puta, ya yo cumpliste. probablemente eso vine, cumplí y ya pues ya en esto pues algo me va a caer en la cabeza, ¿sí o no? Entonces, gracias a eso, man, yo todavía tengo tiempo aquí en este planeta porque eso me ha costado. Y la otra es la de uno darse palo, ¿sí? Y no es ni la una ni la otra, es este punto neutro donde se da esta comprensión, donde yo entiendo la pertinencia y la relevancia de todo lo que me pasa y donde puedo agradecer y enfocarme en mi trabajo y en mi tarea, ¿sí? Entonces, básicamente es donde te digo que yo soy muy amigo de una espiritualidad muy práctica y muy aterrizada, ¿sí? Donde yo digo, ¿para qué necesito Básicamente, las...? en palabras tuyas, pues que las voy Sí, a transcribir, es donde me pongan, doy lo mejor, ¿cierto? Porque muchas ya, veces estamos no es pensando, más. es que cuando pase esto, es que fue aquel, es que cuando tenga el carro, es empezar hoy a trabajar por esa espiritualidad que es la que me lleva a mejorar los resultados y a que yo emocionalmente me sienta mejor. Santi, tengo una pregunta capciosa. Señora, ¿Crees que, bueno, no crees, no? Sí, ¿crees que este momento, que estamos en un momento de expansión de conciencia, como hemos escuchado en redes sociales y de muchas personas, y que llegó el momento de que como seres humanos en realidad cambiemos y que por eso nos está llegando tanta información? Esa es la primera pregunta y la otra es,
por lo que estabas hablando ahorita, que cada uno tiene el nivel de sufrimiento, ¿crees que hay gente de acá que se va sin haber intentado ni siquiera un poquito esa búsqueda personal? A ver, con respecto, digamos, a la primera, yo creo que efectivamente en especial, digamos, lo último que ha pasado, por lo menos ha generado procesos de cuestionamiento a mayor escala de lo que veníamos, ¿sí? Los procesos son individuales, Lala, eso es lo otro. O sea, eh, el tema no es un tema colectivo. Y tú, por Ujú, ejemplo, con la pandemia lo pudiste verificar, no todo el mundo lo abordó igual. sí, Es decir, lo único, y yo lo he dicho muchas veces, la pandemia le mostró a cada uno lo que tenía por dentro y se lo amplificó. Es decir, te mostró la relación de pareja que tenías y te metió un año a vivir en la casa. Porque es que pues, nosotros hemos construido relaciones que funcionan siempre y cuando no nos veamos, pero es que si nos vemos no funcionan. ¿Sí o no? Nos cuestionó el discurso de los hijos. Los hijos son lo más importante que tengo en mi vida, pero tampoco nos los mamamos ni sabemos vivir con ellos. ¿Sí o no? Chévere. sí, Lo más importante es mi salud, pero es lo que menos atendemos. ¿Sí? Es, digo yo, ¿cuánta gente se quedó un año siendo un bulto para el sistema de salud esperando a que lo vacunaran, en vez de, no sé, empezar a alimentarse diferente, a cuidar su capacidad de pulmonar para estar mejor porque esto nos iba a atacar? Es decir, mucha gente no hizo eso, es decir, hubo gente que se dedicó un año a rezongar, pero yo te aseguro que esa gente que se dedicó un año a rezongar, antes de la pandemia también rezongaba, por el clima, por el tráfico, por el presidente o por lo que sea. Entonces, básicamente, cada quien responde desde lo que tiene. ok. Estos eventos tan confrontadores, sí me parece a mí que nos están llevando a cuestionamientos nuevos, pero los procesos, como dices, no son necesariamente lineales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo vemos en Colombia, que es nuestro país, sé que hay personas que no son de Colombia, pero por ejemplo, la polarización política que estamos viviendo hoy no da como mucha sensación de progreso. Es decir, esto que empezó con una violencia partidista hace 100 años, hoy sigue siendo lo mismo. Es decir, lo que acabamos de vivir, que es casi una guerra civil, yo digo, puta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Sí? Para que no sigamos teniendo estas conversaciones medievales. Y tú dices, bueno, ahora, eso mismo, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, que probablemente haya gente que diga, hey, no más de esto, ¿cierto? No Ujú. más de esto, yo quiero resignificar mi participación ciudadana, quiero propuestas distintas, estoy mamado de lo mismo, ¿de acuerdo? Hay gente que cada vez está diciendo más, hey, yo quiero alimentarme distinto y está empezando a ver, por ejemplo, el impacto que tiene la forma como me alimento con la situación actual del planeta y están empezando a decir, hombre, ¿yo qué puedo hacer? Empiezas a encontrar, por ejemplo, restaurantes que tradicionalmente tienen una propuesta y te dicen, hey, de pronto hoy tenemos esta alternativa, un lunes vegetariano para ayudar al planeta. Vemos temas en el transporte, vemos tipos de liderazgos distintos. No sé, vemos que hay 450 personas que les interesa esta conversación. A mí eso me parece un huevo, Ujú. ¿sí? Entonces uno diría que sí. La pregunta es si la escala es suficiente para que no necesitemos resultados más confrontadores para poder seguir progresando. Porque lo que tú ves es que pareciera también que en la medida que va pasando la pandemia, la gente vuelve a lo mismo. A lo normal, Es decir, sí. al mismo afán de lograr, conseguir, alcanzar, no importa, vuelven las mismas conversaciones que parecieron estar dormidas por un año, ¿no? Plata, producción, crecimiento, y en el fondo entonces uno dice, bueno, yo sí creo, entonces para contestar la pregunta, que hay más personas que antes cuestionándose, ¿sí? Ujú. No sé Yo si lo creo que suficiente sí. para que como humanidad no necesitemos totazos más duros, ¿sí? O sea, yo soy muy optimista y creo que cualquier totazo más duro que nos toque vivir tendrá el propósito de que aprendamos. Entonces, digamos, soy optimista en eso, pero creo que metodológicamente es probable que nos esperen situaciones más duras porque yo no siento que en el fondo todavía estemos eh, listos como para trascender como el malestar. Y lo estamos viendo, ¿no? Mira el tema del cambio climático, estamos llegando a puntos casi que irreversibles. Entonces la pregunta es, no sé, por ejemplo, para cuidar el agua que necesitamos, sentir sed, una cosa que nunca hemos sentido, ¿sí? O sea, la angustia para saber qué vale, eh, qué es lo realmente valioso. Entonces, eso por un lado. Y la segunda pregunta de la que hacías, ¿cuál era? Perdón. Pues no es como una pregunta, es como así porque lo estabas mencionando y no sé por qué te la hice después de eso y es, cada uno tiene sus niveles de sufrimiento, entonces Sí.
aguantamos diferente, pero definitivamente hay gente que se va de acá sufriéndola toda, culpando a Sí, todos. sí, sin duda. Yo diría, o sea, parte de lo que nosotros hoy en día vemos, si uno dice, hombre, si el propósito de nosotros es perfeccionarnos espiritualmente, ese perfeccionamiento espiritual lo que nos debe llevar es aprender a ser felices por nosotros mismos, pues dime cuántas personas tú conoces que aprendan a ser felices por ellos mismos independiente de lo que pasa afuera. Ujú. Entonces, básicamente lo que podemos concluir es que, digamos, este es un colegio, ¿sí? Todavía de grados inferiores. Y eso no es Menores. peyorativo, ¿sí? Ujú. Porque, es decir, la Universidad de Harvard no es mejor que el preescolar. Las materias son diferentes. En Estamos este aprendiendo planeta cosas estamos diferentes. aprendiendo, entonces haz de cuenta que somos niños que estamos aprendiendo y que probablemente, y ahí es donde te digo, todo lo que está pasando es necesario para nuestros procesos de comprensión. Y ahí vamos. Entonces yo digamos que sí soy un convencido de que todo lo que sucede responde a un plan de amor. Sí, yo creo en esa perfección que hay en el universo y creo que efectivamente lo que estamos aprendiendo y verificando y que esta ignorancia es necesaria para que cada uno vaya haciendo sus propios aprendizajes. ¿Sí? Yo a veces me siento como triste, o sea, como que escucho y digo, ¿cuánto nos quedará? ¿Qué nos irá a tocar? ¿Le tocará a los Pero es que demás? eso no es importante, porque eso es lo otro. O sea, realmente nosotros tenemos una visión súper cortoplacista, Sí, exacto. ¿no? Entonces a nosotros nos parece que, no sé, que 50 años es un huevo de tiempo, eso no es nada. Sí, pues el Eso es universo allí. tiene 16.500 millones, ¿sí? Que además es el tiempo que le tomó al universo fabricarte a ti y a mí. Ujú. Quiere decir que nuestra edad correcta, no sé cuántos años tengas tú, pero mi edad correcta, gracias a Dios, no son 40, sino son 16.500 millones de años. 40, ¿qué dice? ¿Sí? Entonces, o sea, 40 en esta forma física, ¿de acuerdo? Pero eso es lo otro, es que nuestro aprendizaje no tiene solo que ver con esto. ¿Sí? Este Ujú, es un vehículo temporal que debemos cuidar, honrar, amar y agradecer por él. ujú. Pero si el universo está hecho de energía y la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, quiere decir que lo que nosotros hacemos es mudar de vehículo para continuar nuestros aprendizajes. ¿Cómo? No tengo ni idea porque no he ido ni he vuelto. Pero, pero efectivamente no tendría mucho sentido, ¿sí? No tendría mucho sentido, además lo que te digo, la ciencia lo ha explicado, si nosotros estamos hechos de esa misma energía, entonces de alguna manera somos parte de ese creador y yo creo profundamente en eso. Me fui ahí como un momentico. Santi, volvamos a lo de la iluminación que lo tocaste al inicio. Dijiste ya la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es la capacidad de que la mente, ¿sí? De que en la mente no esté, digamos, la niebla de la ignorancia, sino la luz de la comprensión. Entonces, iluminado es aquel que comprende los procesos pedagógicos, por ende no sufre, ¿sí? Propios, Porque, personales y de otros. claro, es que Ajá, ese es el verdadero iluminado entiende cómo funciona el colegio, ¿sí? Entonces, el sí. día que tú entiendes cómo funciona el colegio, entiendes el lugar de todos los alumnos, entiendes dónde están los profesores, dónde están los alumnos, entiendes la importancia de cada una de las materias, entonces dejas de sufrir. Entonces nosotros hemos asociado la iluminación nuevamente como si fuera una cosa por allá, del más allá y de caminar sobre las aguas. Y realmente la iluminación o el iluminado es aquel que aprendió a dejar de sufrir, porque es capaz de ver cómo funciona el universo y es capaz voluntariamente, es decir, en el ejercicio de su libre albedrío, obrar acorde a las leyes del universo. Si yo estoy dentro de las leyes, ¿qué significa? Que estoy fluyendo con él. Por ende, en mi vida que hay armonía, abundancia. No hay ni miedo, ni temor, ni sufrimiento, ni agresión, ni nada de eso. Entonces la iluminación también es práctica, Ujú. ¿sí? Es totalmente práctica y es alcanzable. Lo que pasa es que no es alcanzable sin renunciar a la ignorancia que ha gobernado nuestra mente. Porque entonces ahí viene la otra parte que es jodida, Lala, y es que todos decimos, yo quiero vivir bien, pero yo quiero vivir bien siendo como soy. Sí, a Es mi decir, manera. nadie está dispuesto a pagar el precio, a mi manera. Y lo interesante es que para vivir bien, a lo primero que hay que renunciar es a mi manera, ¿sí? Y empezar a vivir de la manera que es, no de la que yo quiero. Y esa es la parte que no nos gusta.
Esa sí toca es la parte cuando ya no nos gusta, hasta ahí nos llegó la espiritualidad, y ahí lo que hacemos es cambiar de gurú o de cuarzo o buscar otro incienso. Porque toca el cuando uno ego, le tocan Santi. con eso, le están tocando lo que le están tocando. Ajá. ¿Mm? Ahí entonces Santi tocó un punto muy importante del curso que yo hice, que es el donego. Ese señor que Mm, nosotros creemos que somos y que no somos. no, Entonces ese señor es el que nos dice, ah, no, si usted no está haciendo las cosas como a mí me gusta, pana, usted ya no me sirve, eso ¿cierto? no es, eso no Ay, es. Entonces luche, puchi. luche, luche, luche y entonces precisamente entonces es eso. Uno diría que el iluminado es aquel que trascendió el maestro del ego y Ujú. que ya es capaz de aprender desde otro maestro. ¿Cuál es ese otro maestro? Un maestro El- de nivel superior. ¿Cuál es ese nivel superior? La conciencia, que es el que me permite identificar o tener una comprensión de cómo está estructurado ese plan de amor del Padre. Entonces eso es bien bonito. sí. Si yo entiendo ese orden, en vez de ver injusticias, veo procesos pedagógicos y me puedo enfocar en los míos, significa que dejo de sufrir. Y me doy cuenta además que no solamente sufre por maricadas, por nada más. Santiago, pero ¿cómo así? Sí, es que no sé, si yo perdí a mi mamá, no es que uno no puede perder lo que no es de uno, ¿sí? Es decir, yo no pierdo a mi mamá, ¿sí? Yo temporalmente me despido de mi mamá porque mi mamá dejó de ocupar este espacio físico en este planeta, pero yo no perdí a mi mamá, porque además mi mamá hace parte de mí. ¿Me sigues o no? Así como todo hace parte de todo. Entonces, cuando yo digo, y lo digo, ojalá me lo entiendan con respeto, en buena onda, que todos sufrimos por maricadas, es porque en el fondo, por más fuertes que parezcan los procesos lo único que tienen es recordarnos que nuestra verdadera grandeza no radica en estos logros parroquiales que nosotros defendemos, ¿sí? Entonces, en 3 pesos, en este vehículo, que ¿cuánto tiempo lo vamos a tener? El que lo necesitemos, ni un minuto más ni un minuto menos. Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno entiende además que todo es prestado, yo cada que me enfoco a sacarle jugo y a enfocarme en lo que a mí me corresponde, el tiempo que dure. Entonces, empieza uno a hacer también el trabajo con amor y pierde uno, lo otro que se pierde, la que es importante, es el afán de llegar. ¿Llegar a dónde? ¿Cuál es el afán? Entonces no hay ningún afán distinto a poder disfrutar con la mayor intensidad. Lo único que existe que es el presente. Eso es lo otro bonito. Entonces el iluminado siente, sabe que lo único que existe es este momento. Hoy, Y ya. Así. entonces, como esto es lo único que existe, ¿cómo lo vivo? Como la fiesta que es, ¿no? Con ese goce, con esa plenitud, con esa gracia de la que también, digamos, nos hablan en todos los libros sagrados y en todas las corrientes. Entonces es eso. Es que Y ahí, los milagros nosotros los vivimos buscando en otro lado. Y el milagro es estar aquí conversando. Entonces, ¿qué más queremos que esto? ¿Sí? sí. Santi, y ahí hay un punto que a mí me gusta mucho y es el agradecimiento, la gratitud por lo que tengo hoy aquí, que vivo hoy aquí, las personas que me acompañan hoy aquí, que eso de pronto a veces es un poquito difícil de comprender y dicen, pero por situaciones tan difíciles que estamos pasando, ¿cómo puede uno estar agradecido? Agradecido por tantas cosas que somos y no vemos, o, Claro. pues, o tantas cosas que hay afuera, Pero es que que eso, mira, ¿cuál es el mérito de sentir gratitud cuando las cosas son como a mí me da la gana? sí, pues qué parche, qué nota. Sí, bueno, pues eso no tiene mayor mérito. El verdadero mérito es cuando soy capaz de agradecer es por todo, porque reconozco que en todo lo que pasa está el aprendizaje de lo que yo necesito. Entonces, el día que uno entiende que cada ser humano tiene lo que necesita para aprender lo que tiene que aprender, nos damos cuenta en el fondo que la riqueza es una capacidad mental y es la capacidad de valorar lo que tengo, ¿sí? Ujú. Entendiendo que nunca tengo ni mucho ni poco, que siempre lo que tengo es lo necesario para yo hacer mi proceso de comprensión. Ahora, hay una cosa también interesante en el universo, y es que cuando se valora lo que se tiene y te comprometes con eso que tienes crece, porque estás poniendo ahí tu energía. Generalmente nosotros hacemos al revés, nosotros le damos valor a lo que carecemos, nos empeñamos en luchar por eso y por ende lo que tenemos se Se disminuye. reduce. Y es por eso que muchas personas, entre más tienen, menos disfrutan y menos felices son. Eso es otra cosa que está estudiada no solo desde eh, sectas espiritualoides, sino desde universidades y desde institutos científicos. Es bien interesante. Santi, una pregunta antes como de que finalicemos. ¿Tenés muchos detractores?
porque yo sé que el nivel, digamos que la psicología y muchas eh, doctrinas o creencias no apoyan esto que de lo que estamos hablando porque no es su creencia entonces, ¿qué haces vos con esos detractores? ¿No te importan? ¿Vos estás en lo Mm, tuyo parchado? Yo estoy Eh, en lo mío, yo creo mucho como en la correspondencia, yo trato de hacer mi trabajo con amor, no me meto con nadie, es decir, en- procuro ser respetuoso como con las posturas de los demás. Se me facilita mucho que, como siempre he sido un escéptico de estos temas, entiendo que cuando alguien me ve a mí y le genera aprensión, lo entiendo porque he estado desde ese lado, entonces no, ni me Ujú. sorprende, pero además yo no ando por ahí dándole misa a nadie. Es decir, yo no, yo soy un tipo como muy corriente, o sea, en mi casa yo no llego ahorita a hablar del ser, Ajá. cero, o sea, yo lo llevo a mi, o sea, un tipo común y silvestre. Entonces no, ni interfiero, ni doy misa, ni doy consejos, ni me pongo turbantes, ni nada, un tipo común y corriente. Entonces yo creo que de detractores, pues, si Seguro, habrán, pues pues hay todos un par, tenemos. y hay un par de gente que se mete a escribir pendejadas y a tratar como de tocarle uno las Desafiar. bolas, las pelotas, sí, pero no hay rollo. Es decir, yo lo que trato es ver si efectivamente hay un interés en una pregunta o simplemente es el tema de sabotear, y si el interés de sabotear, pues lo suelto porque ahí sí, para ese juego se necesitan dos. Entonces yo procuro no, digamos, no hacerle como ese juego a nadie. eh, y también trato de poner mi energía en las personas Que se que con expanda. amor y con disposición lo que les interesa es la información y que quieren trabajar y que son las que a mí me enseñan. Entonces, por lo otro, trato de eso no me Santi, preocupo y me parece que hay, tienen razón. hay un punto que acabaste de tocar que me parece muy lindo. Yo no llego a darle misa a nadie. Yo No, ahorita cero. expliqué, puse como en un post, no, acerca de la alimentación, no obliguen a nadie, porque muchas veces entonces nosotras cocinamos, entonces queremos que el otro esté bien, entonces comete eso que te va a hacer bien. Digamos que si los juntamos es lo mismo, no le demos misa a nadie, cada uno vive su proceso en su momento, cada uno llega al momento de que se alimente mejor, Mm, cada uno le llega el momento de tu taller, de otro mm. taller, de entender, de comprender, de sufrir. O de no de este, y eso es lo otro. Es que uno entiende que los caminos de todo el mundo son válidos. O sea, Ujú. yo simplemente ofrezco uno que me ha hecho sentido a mí, que me haga sentido a mí no significa que le tenga que hacerle sentido a otro, ¿sí? Sí. Entonces, otra cosa que yo siento y que me ha gustado mucho, para mí, que es tal vez de los efectos favoritos que yo siento que me ha traído esto, es que he perdido, pero profundamente, las ganas de tener la razón. Entonces no me interesa, simplemente no Ujú. me interesa. Como no me interesan los debates, por ejemplo. Te invito a debatir, no me interesa debatir. No me... Me gusta compartir ideas, me gusta oír otros puntos de vista, pero yo no estoy tratando de confundir de convencer a nadie de nada porque no me interesa, ¿sí? Entonces ahí es donde te digo que cuando una persona me dice, oye, lo que me dijiste tú, ¿sí? Que nota y te admiro y gracias por lo que me has enseñado y chévere, bonito, bacano, ¿sí? Me dice, no sé, no te puedo ver ni en pintura, qué jartera y qué pendejada lo que haces, digo, hey, también tienes razón. Es decir, cada quien y cada uno ve con quién resuena. ¿Qué es lo que le digo a una persona a veces? Que no hay problema, no vayas al taller. Nadie te está pidiendo que vayas. ¿Sí? Y hay gente que, si te das cuenta que hay gente que lo que le gusta es pelear sola. Ujú. Entonces, Sí, pues, sí, sí, total, que están buscando como sola. pelear en Porque toda parte. sí, pero entonces ahí es cuando te das cuenta que para eso se necesitan dos. Y pues simplemente cuando estas personas generalmente se dan cuenta que no tienen con quién, entonces, pues solas se van a entretener a otro lado. Y está bien, es donde también está la correspondencia y no pasa nada. Listo. Abramos preguntas, 5 preguntas o 3 preguntas y nos fuimos a descansar, a dormir, a comer. ¿Santi ya comió? Yo, sí, comí ahorita. Ah, bueno. ¿Quieren preguntarle algo a Santi? Santi, mientras nos aparece la pregunta, anda contándole a la gente de tus talleres, contale a estos Que, 450 peludos que hay acá. Hay 3 que ya hicimos el taller, otras que también han dicho que han hecho varias cosas con vos. es que sí, pues hombre, no, toda la información está ahí en el perfil desde el que estoy conectado, que es arroba el taller.dinamo. Sí. Entonces, en el link tree de la biografía están los distintos talleres. Está el acceso a la página web donde están explicados, pues, digamos, lo que hacemos. Mañana empezamos a ver autoconocimiento de Enneagrama.
que hoy quedan creo que 10 cupos y creo que ya se vendieron, pero pues igual Ujú. escriban ahí porque creo que hay una lista de espera y no sé si van a abrir unos cupos adicionales. Eh, Hacemos taller de autoconocimiento en Agrama, taller de parejas, eh, un taller muy bonito que es el taller, digamos, en continuación del taller de autoconocimiento en Agrama que se llama Herramientas para una nueva humanidad, que me Ujú. imagino que ahí nos vamos a ver, doña Lala, que es un taller muy lindo, que a mí me Sí. gusta mucho. Y nos vamos a ver Eh, parejas también, porque estoy así de loca por una, chévere. Y pero me estoy tomando mi momento sí, sí, de sin verdad afán. interiorizar todo eso, porque No, esto hay no que hacerle creas la mucho. digestión, porque es Sí, mucha información, eso es sí. ver, integrar, verificar y poquito a poco, sin afán. Y también tenemos talleres presenciales, tenemos taller presencial en Medellín, ahora a final de este mes, pero para ese taller sí no hay cupo, después hay otro en octubre que tampoco hay cupo y creo que quedan 3 cupos para el de noviembre, ¿sí? Mejor dicho, Creo que separen quedan tres, a los que quieran taller en Medellín, porque hay 3 cupos, Janet los quedan atiende tres, por allá. doña Jan los atiende, quedan 3 cupos para noviembre y creo que algo así como 5 para el de diciembre, porque los talleres presenciales, también por el COVID los aforos son más pequeños, entonces se llena mucho. Vamos para México en septiembre, vamos a tener taller de parejas y de autoconocimiento presencial en Ciudad de México. Y tenemos también taller de autoconocimiento en Miami en septiembre. Todo eso está ahí Ah, bueno. Ahí en están la los precios, ahí página está y todo. Así ahí me está toda la inscribí para que información. sepan, o sea, a Sí, leer que ahí está todo. ahí está Santi, hay todo. una pregunta que la ha hecho una chica varias veces y tú la tocaste en el taller del enneagrama y me parece chévere. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo conocerlo? Que Vale. yo sepa dónde va la respuesta. Ese es otro tema también muy de moda, porque como Sí. asociamos el propósito con lo que hacemos, entonces Ujú. creemos, y todo el mundo está obsesionado con eso, entonces si soy bailarina o si soy cantante o si soy, no. Entonces el propósito de la vida es aprender a ser felices por nosotros mismos. Entonces el propósito es uno y es perfeccionarnos espiritualmente. Perfeccionarnos espiritualmente con lo que hemos hablado hoy, es decir, Ujú. perfeccionar nuestro rol en lo que nos corresponde y en la realidad de cada uno. Entonces podríamos decir que en palabras un poco más aterrizadas, el propósito no tiene nada que ver con hacer lo que yo quiero. El propósito tiene que ver con aprender a amar lo que hago, ¿sí? Ujú. Porque aquel que ama lo que hace, ¿sí? Es feliz haciendo cualquier cosa. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que el lugar que ocupamos nos está dando la posibilidad de integrar nuestros aprendizajes. Y eso es muy bacano de ver. Sí. Sin embargo, es un tema, digamos, es una pregunta que una cosa es enunciarla, otra cosa es desarrollarla. Y pues tú que estuviste básicamente todo el taller, que son 5 sesiones, es decir, son 10 horas de trabajo, van hacia allá. O sea, el final es la comprensión de esto, entender por qué se nos dificulta de alguna manera ese proceso y poder entender que el lugar de cumplir ese propósito es el lugar que cada uno ocupa, donde está hoy. O sea, que no hay que estar ¿Sí? buscando Que nunca propósitos. estamos en el lugar equivocado. No, Voy a ir es, allí a ver que me digan cuál es mi propósito, sino, hey, no, donde pues la es vida te que, tiene, lo que estudiaste, hacelo con amor, parchate, gozátelo, ¿dónde estás servirle a los hoy? demás ¿Sí? ¿Dónde estás hoy? Santiago, es que lo que me toca a mí es hacer oficio en la casa. Ahí, con ahí, amor. aprende a ser feliz ahí, aprende a hacer eso con amor, aprende a hacer eso como si eso fuera, como digo siempre, o sea, ¿yo qué procuro hacer? Yo procuro hacer esto, ¿sí? Como si estuviera haciendo lo que yo quisiera, que es siendo un ícono del reggaetón como mi gurú, J Balvin. como José Álvaro Osorio. Pero no, entonces pues esto es lo que me corresponde a mí. Entonces yo qué hago esto, pues lo hago con todo el amor como si estuviera en un estado lleno, estuviera cantando reggaetón, que es lo que a mí me gustaría. Y cuando uno Listo. es capaz de hacer, de trapear el piso así, de hacer café así, o de dictar talleres así, o de ser banquero así, o ser psicólogo así, ser esposo, hijo, lo que nos corresponda, entonces la vida se transforma profundamente, sí, profundamente. Yo quiero hacer un aporte y es el que está viviendo desde ese lado, se le nota, es más Sin amable, es más duda. querido, piensa en los Le va demás, piensa bien, en él, le le va va bien. bien, le va Sí. bien en todo, le va bien en todo porque es bonito, porque nos damos cuenta entonces que en la vida, ¿sí? La siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. Esa la tengo Entonces, apuntada. es que, mira, esa, yo digo, o sea, si uno tiene que, una es esa, es entender efectivamente que la realidad es el resultado de lo que cada uno siembra en su vida. Entonces, ahí en el lugar donde estás, siembra algo distinto si quieres recoger cosas distintas. Pero si lo único que haces es quejarte del lugar que ocupas,
¿sí? Y desatender ese lugar buscando propósitos en el más allá, pues, ¿por qué te extraña que tu cosecha sea escasa o amarga? ¿Mm? Muchachos, los 432 que todavía quedan acá están todos a tiempo, estamos todos a tiempo porque Santi y yo ya contamos que estamos también en nuestro camino de sembrar cositas Siempre. diferentes, de desollarnos este parche. Acá vinimos a no hacerle daño a nadie. Bueno, yo no soy muy buena para estas palabras, sobre todo con este gurú que te mentira, Santi, que yo sé que eso no No, te hágame, gusta, no, con, hágame el con favor. este personaje que tengo acá al frente. A todos los que estuvieron, muchas gracias. Santi, muchísimas gracias por abrirnos el espacio, de verdad. Básicamente me lo soñaba, o sea, no es chiste. Yo dije, No, lo Lalito quiero. tan linda. Y de Muchísimas verdad que cuando gracias. quieras, cuenta conmigo siempre, cuenta con el equipo del taller y con el equipo de Dinamo, para lo que quieras. El amor con amor se paga y de verdad Gracias. que no sabes lo valioso y lo significativo que es para mí hoy lo que me dijiste. eh, y de verdad que no tengo cómo agradecerte lo que me llena a mí el Yo, corazón mírame a mí ya y con de los ojos verdad demasiado aguados. linda. No, no, y no, yo no soy de sensiblerías ni soy, o sea, creo que ese no es parte de mis limitaciones, tengo muchas, pero esa no es una. Eh, pero yo agradezco profundamente eso porque además no sabes lo que a mí me genera, lo que me sirve a mí, dentro de lo que a mí también se me dificulta. Es decir, aquí gran parte de mi historia y de mi vida, ¿sí? Y de mis grandes problemas ha sido lidiar con autoestima muy bajita, ¿sí? Porque una cosa es lo que uno muestra, otra cosa es lo que uno vive. Eh, y yo digo que el amor de otros nos muestra esa parte de nosotros que hay veces a nosotros mismos se nos dificulta Se nos ver. olvida. Entonces, yo te agradezco mucho que tú me muestres cosas que a mí hay veces se me dificulta ver en mí. Y, y, y de verdad que me llena el alma y el corazón y con toda la gratitud y con toda la humildad te lo digo que de verdad fue muy significativo para mí. Y te agradezco la Gracias, generosidad de Santi. habernos querido tener aquí y Y es siempre que con mucho quieras, no amor sino que nos porque invites y aquí vamos a estar. mis amigas que me conocen saben que poco de halagos, poco de sensibilidades. Digamos que yo me identifico contigo en ser una persona más tosquita, más, pero de verdad lo que te estoy diciendo lo siento y quería expresártelo porque también Chévere. cuando alguien lo hace conmigo, sé, sé lo que eso nos deja ver. Gracias, no nos quedemos acá No. en halagos, se nos A volvió a ti lo que te conectar digo, Mari. nos veremos, si Dios quiere, más adelante lo tengo. Cuando quieras, aquí siempre Seguro estaré. que sí, Santi. ¿Vale? Nos vemos. Un abrazo a Gracias. todos y gracias a los que estuvieron Y ahí. gracias a Chao. todos por estar. Chao.